Ya voy. Sí. Ya está. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Por, por respeto a ustedes, pero no me voy a quitar la mascarilla porque si están ustedes todos con mascarilla, yo debo estar como todos ustedes también. No me resulta dificultoso estar con mascarilla y bueno, si estamos todos con mascarilla, yo también debo estar. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Sé que muchos de ustedes han hecho un especial esfuerzo por sus circunstancias personales y laborales. Gracias de todo corazón. Les voy a decir que me iba a acompañar esta tarde mi editor de León, Héctor Escobar, pero me llamó hace un par de días o hace un día. Venía de la feria de Frankfurt y en el aeropuerto te hacen escribir con el protocolo de COVID, si te encuentras bien. Él se encontraba con escalofríos, ya entró ya en un proceso de protocolo al llegar a Madrid. Ya le llamaron desde el ambulatorio, bueno, que le tenían que hacer un PCR y yo le dije, no vengas, porque en esas condiciones es mejor, aunque te salga PCR negativo, no vengas. Y bueno, por esas circunstancias me encuentran ustedes aquí sola, que no estoy sola porque estoy rodeada de todos ustedes y del cariño de todos ustedes y de todas las voces que en este libro pretendo que se oigan. Al comenzar este libro, bueno, la imagen de atrás es la imagen de mi abuelo Balbino. Lo mataron tras el golpe militar, ya les contaré más, pero era para explicarles quién es. Y lo arrojaron a una sima de la Sierra de Urbasa. Hoy ponía el periódico que era la Sierra de Aralar. Ha sido un error, pero bueno, se puede perdonar. Un error por parte de quien lo ha transcrito. Es la Sierra de Urbasa en Navarra, donde los pastores echaban el ganado muerto y la familia teníamos, mi tía que vivía en Eulate, subía más habitualmente, pero la familia por lo menos una vez al año íbamos siempre a visitar la sima. Y un día que ya nos regresamos hacia los coches, hacía un día precioso, como lo ven, y vimos que venía una manada así alegres de madres y de potrillos, y para mí fue como un estallido de esperanza, y le saqué una foto. Y como mi abuelo Balbino era guarda forestal en la Sierra de Urbasa y era muy amante de los animales y del paisaje, dije, bueno, voy a introducir, hice un collage, y voy a introducir los caballos en su cuerpo como parte del paisaje. Como les decía, en 2015, cuando empecé a escribir a gestionar o a gestar, más que escribir, este libro, me encontraba con un gran reto. Tenía dentro de mí un montón de memoria, de sentimientos, pero no encontraba el registro de cómo llegar a estar a la altura del dolor y de esa narración. Entonces fueron 4 años de lucha y nada, y intentaba y nada, y no me valía, y tiraba cosas, escribía. Bueno, 4 años así, hasta que sorprendentemente un buen día salió una narradora infantil que me hizo así, como diciendo, vale, lo voy a contar yo. Y me quedé, esa narradora infantil era Julia con 5 años, y entonces ya me vino toda la inspiración de que iba a hablar de unos acontecimientos trágicos, pero lo que iba a ser, y me puse en el papel del lector y la lectora, que le llegara al corazón, pero que le llegara al corazón también con esperanza, con la vida, con esos ojos desde la infancia que están llenos de magia. Y entonces fui gestando el libro. Siempre, si alguno conoce mi narrativa, siempre soy muy breve, en la poesía también, y son 46 pequeñas historias muy breves y a través de los ojos de una niña que van contando cosas, porque los niños nos parece que no se enteran, pero claro, escuchan cosas, hasta los silencios hablan. Y con esos ojos de esa niña está trasladado toda la memoria. El libro trata del abuelo, pero también trata de un tío mío, camarero en el Hotel Europa para los donostiarras, que yo lo encontré en la red y ya ves si lo pongo en la fotografía, porque muchos no conocen dónde estaba. Conocerán ustedes el Hotel Hispanoamericano, que está haciendo esquina con Prim. Pues bueno, este hotel estaba haciendo frente a frente del Hispanoamericano, haciendo esquina con Prim y San Martín. Y ahí trabajaban pues parte de mi familia, de la familia materna.
Entonces, también hago un homenaje a este tío mío, Clemente, que trabajó de cocinero y cuando estalla el golpe, pues se alista, es de Izquierda Republicana y se alista. Entonces, enseguida pasa de cocinero a capitán y, bueno, pues cuento cómo va hasta cuando la caída de Santoña le cogen y muere de frío en el penal de Burgos. Y se da la circunstancia que, bueno, pido información a instituciones penitenciarias, un largo proceso, y me doy cuenta de que este hombre que muere con muy pocos años, 34 años, dos años después de morir, llegan toda esa burocracia tal de cartas y que tengo y de tal, entre justicia militar y prisiones, indultan a este hombre, o sea, los huesos indultados 2 años después. Pero bueno, son las anécdotas que me he encontrado con escribir este libro. Luego también hago homenaje a mi padre, Isidoro, que en 1936 también, porque las mayores atrocidades, en la guerra pasaron atrocidades de todo tipo y me imagino que de los dos bandos, pero las mayores atrocidades pasaron nada más estallar el golpe militar porque era coger a la gente de las casas y matarle. Entonces mi padre estaba en la Casa del Pueblo, en Cervera del Río Alhama, en 1936, eso contado por él de lo poco que contó, porque apenas contó, de todo lo que sufrió en la guerra, y le dijeron: Isidoro, escápate porque los falangistas vienen a matarte. Entonces salta por la ventana y logra. No quiero aclararles todo el libro porque si no lo voy a contar, tiene una historia detrás. Pero en este libro también van a encontrar mucha alegría, un amor a los animales impresionante, y que a mí, que me ha salido todo por inspiración, hasta a mí me ha sorprendido. Digo, pero es impresionante. Entonces, les voy a leer, tengo aquí para no, una de esas historias que se titula Tifus, que describe muy bien la niña que me sentía yo, y desde esto, porque la memoria cuando es a posteriori, saben ustedes que, bueno, pues el libro es entre la memoria y la fábula. Lo que la memoria no alcanza, lo llena la fábula, porque lo comentaba yo a la entrada. Los libros que más nos han llegado son aquellos que nos han llegado al corazón, lo que nos conmueve. Están muy bien los libros de historia, el periodismo, por supuesto. Yo no trataba de hacer aquí nada de eso. Yo trataba de hacer algo de la creación, en tema creativo, que partiendo de unos hechos, pero con un, vamos a decir, ingrediente literario, llegar al corazón del otro, porque lo comentaba, lo leí muy de adolescente, El idiota de Dostoyevsky, y es una obra que se ha grabado en mi corazón para siempre. Los hechos históricos también, lo que nos sucede, pero aquello que llega a tu corazón, aquello no se borra. Y yo lo que quería es que al lector llegara al corazón este libro. Entonces les voy a leer una pequeña historia de las 46 que se componen en el libro, que se titula Tifus. ¿Cómo no va a coger tifus esta cría bebiendo de las mismas fuentes donde abrevan las vacas, los mulos y hasta los cerdos? ¿Cómo no va a coger todas las enfermedades del mundo si es feliz bebiendo de los charcos? ¿Y besan el morro a los terneros y a los cabritillos diciendo que son sus hermanos? El coro de regañinas de mi madre y mi tía acunaban el delirio de mi fiebre desbocada, mientras bañada en sudor cantaba a voz en grito la tabla de multiplicar. Ellas lloraban al pie de mi cama, mientras el tifus también cantaba dentro de mí la tabla de multiplicar. El sudor empapaba mi camisón y las sábanas y las mantas. Todo era una inundación ardiente donde flotaban las sillas y el armario con las puertas abiertas, por donde salían las blusas y los abrigos y los pantalones como una larga lengua que me hacía burla. No sé dónde estaría agazapada la enfermedad que entró dentro de mí, pero yo amaba beber en las fuentes junto a las vacas, ver muy cerca de mí su hocico de terciopelo, sus ojos bondadosos y grandes. Era un instante de comunión, de hermanamiento. Ellas me aceptaban y yo me sentía feliz. Lo que más me gustaba cuando la lluvia cesaba y el tiempo escampaba y todo se llenaba de un aire límpido y azul como recién lavado, era salir a buscar charcos. Me gustaba arrodillarme junto a ellos y mirar el cielo reflejado en el agua, y cuando nadie me veía, me agachaba un poquito más y echaba un traguito en el momento en el que veía pasar una nube bonita o una golondrina veloz. Luego, cuando me miraba en algún espejo, veía mis ojos atravesados por golondrinas y por nubes algodonosas que tomaban la forma de caballos y ovejas de mis queridas vacas. A veces en los charcos me hacía compañía algún perro que se divertía reflejado en el agua. Entonces me apartaba un poquito y le dejaba todo el charco para él.
porque también los perros tienen derecho a que las nubes y las estrellas y los pájaros bailen dentro de ellos. Y así fue como, por beberme el cielo y mirarme en los bondadosos ojos de mis amigas las vacas, cogí el tifus. Encontrarán ustedes esta mirada infantil llena de magia, de fantasía, al lado de cosas que son dolorosas, pero yo quería que fuera de luces y sombras. Les voy a leer Equipaje en la Sima, que es muy cortito, porque también les voy a leer como prueba Urbasa, la sierra de Urbasa, donde mataron al abuelo y donde está en la Sima, después de la exhumación en 2013, identificados los restos, que pensábamos encontrar 3, porque esa noche mataron a un maestro y a un carbonero, pensábamos que había 3, y en la exhumación en 2013 se encontraron 10 víctimas del golpe militar. Entonces, como les decía, esa sierra de Urbasa hace miles, millones de años estuvo cubierta por el mar. ¿Y por qué se sabe eso? Pues porque los estudiosos, los que les gusta ver la memoria y las huellas, tienen, y nosotros lo conocimos, precioso, caracolas de mar, fósiles, dientes de todo tipo de peces, esqueletos, están apareciendo. Entonces, en recuerdo de esa memoria de la naturaleza, escribí este pequeño poema como cita para una historia que ya les voy a contar también un poquito. El poema dice: dicen los arqueólogos que la sima a la que arrojaron vuestros cuerpos estuvo bañada un día por el mar, que en ella jugaron ballenas y delfines. Tal vez sus restos milenarios hayan sido enamorado altar sosteniendo vuestros descalabrados esqueletos. En la sima, la descripción que hacen en el informe forense de la sima es espectacular, es una sima muy profunda, también la encontrarán ustedes la descripción en el libro, y los términos forenses, que son unos términos muy bonitos, científicos, de alguna manera al leerlos me calmaron y me llenaron de serenidad. Tengo también otro, que les leeré luego el poema, que es uno muy pequeñito, que es Tu equipaje en la sima. Hablo de ese equipaje del abuelo, que cara al pie de la sima, cuando estaban exhumando y luego en las tertulias de la mesa, nos comentaban cómo habían encontrado los esqueletos, y luego en el informe forense es una minuciosidad extrema de cómo estaba cada esqueleto. Tu equipaje en la sima, me refiero a lo que encontraron al lado del abuelo. Una alpargata muy deteriorada, de la que apenas quedan huellas de tela y parte de la suela gastada, restos de un blusón negro como el que entonces usaban los campesinos, deshecho en hilachas fundidas con las piedras húmedas, un abrelatas oxidado y un lápiz pequeño. Este es tan solo unos pocos centímetros de madera descolorida que en algún tiempo fue pintada de azul. Si han leído la entrevista de hoy en el Diario Vasco, les daba especial emoción, intensidad a ese momento en el que el forense Paco Echeverría, a pie de sima, me pone el lápiz y me dice: Julia, escribe sobre todo esto. Entonces, a esta pequeña historia que les he contado, fue otro poema breve que escribí. Concretamente, una vez que ya se abrió la espita de este libro, surgió paralelamente a este libro un poemario que se va a editar el año que viene, que es con el mismo espíritu de la memoria. Estos poemas forman parte de ese poemario. La delicada lentitud de los arqueólogos nos acerca al cuenco de huesos de aquellos a los que amamos y no pudimos conocer. Abuelo, esqueleto número 6. Mi primer beso ha sido sobre tu calavera horadada por las balas. Ven conmigo a rescatar vuestros nombres de las desmemoriadas páginas de la historia. Ven, haz de mi frágil circunstancia fortaleza. Tú, que durante 77 años has permanecido en la oscuridad de la sima, despojado de todo, junto a un pequeño lápiz. Ven, contémonos la noche y nazcamos juntos en el cobijo del canto que nos salva. No sé si se me oye bien con la mascarilla. ¿Me escuchan ustedes bien? Si no, me lo dicen, Ocurrió una cosa muy tremenda, que en los informes forenses, bueno, los huesos hablan como si fuesen libros, nos decía Paco Echeverría, ¿no? Y entonces nos dijo una cosa que muy sorprendente, que habían encontrado los esqueletos con huellas de carroñeo de perros.
Y entonces nos dijo que eran perros vivos y dijimos, pero ¿cómo se sabe que eran perros vivos? Bueno, pues hay unos términos científicos que saben que arrojaron, cuando mataron a las 3 víctimas, arrojaron perros vivos para que dieran cuenta de ello. Y me resultó tan paradójico que sabía yo por mi madre y por mi tía que era tan amante de los perros, de los animales, que dije, esto no puede ser, yo tengo que coger la voz de los perros, porque los perros no son monstruos, los perros los han utilizado los monstruos. Entonces escribí, vamos a ver por dónde lo tengo, el 63, con la voz de los perros, que creo yo que debía hacerlo, porque ellos fueron utilizados, fueron víctimas también. Informe forense. No éramos monstruos. Además conocíamos a una de las víctimas, era Balbino, el guarda de la sierra. A menudo compartía con nosotros sus caminatas y no pocas veces también parte de su escasa comida. Aquella noche, escondidos tras unos matorrales, pudimos verlo todo. Los trajeron en una camioneta, los bajaron a empellones y los mataron a los 3 de un tiro en la nuca, arrojando luego sus cuerpos a una sima. La mala suerte fue que uno de los asesinos vio a Canelo, que estaba muy nervioso y no paraba de moverse entre las ramas, y nos descubrieron. Vinieron corriendo, eran 5, requetés y falangistas, gente envalentonada con el golpe militar. Se notaba por sus bravuconadas y su aliento espeso que habían bebido mucho. Se echaron sobre nosotros, golpeándonos con las culatas y dándonos patadas hasta dejarnos sin sentido. Se valieron de que éramos viejos y nuestras posibilidades de defensa eran pocas. Lo último que recuerdo es el sabor de la sangre en la boca y que me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran clavado 100 navajas. Luego desperté junto a Canelo. Muy cerca de nosotros estaban los 3 cadáveres. Los asesinos nos habían arrojado también a nosotros a la sima. Su profundidad hacía imposible nuestra salida. Ellos, los monstruos, sabían que estábamos vivos cuando lo hicieron. Imaginaron lo que haríamos para sobrevivir. Al cabo del tiempo pudimos recuperarnos un poco, y aunque tanto Canelo como yo seguíamos descalabrados, cojos y tullidos, sin poder caminar apenas, nos dimos cuenta de que si queríamos vivir, tendríamos que alimentarnos con sus cuerpos. Al final, a pesar de todo, cuando se acabó la comida y sus esqueletos aparecieron sin nada que ofrecer, tristes, mondos, despojados de su traje de carne, nosotros, 2 perros viejos, también entramos en la muerte, nuestros huesos mezclados con ellos para siempre. 80 años después, el informe forense de la exhumación de los restos humanos de la sima constató huellas de nuestro carroñeo en los esqueletos hallados. No éramos monstruos, Canelo, nunca lo fuimos. Me quedé tranquila cuando incluí la palabra de los perros de alguna manera y desde la creación en el libro. En el libro hablo también de un San Sebastián desconocido, de posguerra y de guerra, claro, de 1940, cuando los nazis campaban por San Sebastián a sus anchas porque eran amigos de Franco. Y mi madre, que junto con muchos de sus hermanos trabajaban en el Hotel Europa, fue testigo de barbaridades que hicieron esos soldados que andaban por aquí cogiendo a gente disidente, sobre todo judíos. Luego también hablo de las estancias de Franco en San Sebastián y he querido también incluir en ello alegría, humor, no en esas 2 que les digo a ustedes, pero sí cuando me refiero a muchas cosas de mis vivencias de San Sebastián, porque creo que la alegría es fundamental. Insisto que la alegría es la herramienta mejor que tenemos contra toda adversidad. Y siempre pongo de ejemplo el Quijote, que el Quijote es un libro extraordinario que habla de la vida en todas sus facetas, pero que está atravesado desde el principio al fin por la alegría. La alegría está presente en un sentimiento de la vida, incluso trágico, pero la alegría es maravillosa. Pues, ¿qué más decirles a ustedes de todo esto? Luego abriré un pequeño debate para todos que quieran preguntarme cosas, porque el libro sobre todo es memoria y fábula y son pequeños citas de poemas, y trata de que esa memoria no se olvide, porque el olvido es lo último que nos podría pasar para que no se repita nunca la barbarie. También hablo de la religión, sacerdotes que olvidándose del 5.º mandamiento ayudaron y no hicieron nada para el asesinato del abuelo. Y
Y mi familia, que no era religiosa, sin embargo, tenía un hondo sentido, nos ha transmitido ese hondo sentido de respeto al ser humano, de que aunque se piense diferente, hay que tener un respeto enorme. Entonces hay una anécdota que contaba hoy en el periódico, que hubo un sacerdote, el que les digo a ustedes, que se olvidó del 5.º mandamiento y de la misericordia, y usaba pistola y entrenaba a los mozos detrás de la iglesia de Eulate, y esa persona que estaba con los golpistas, obviamente. Pero luego vino otro sacerdote bueno, que fue don Vicente, que le ayudó a mi tía Mercedes, que en el libro le doy el nombre de la tía que cuidaba el fuego, porque fue la que cuidó la memoria, se quedó en la casa familiar del pueblo, y fue la que mantuvo ese fuego de la memoria. Pues bueno, don Vicente fue el que ayudó, y hay una anécdota que me contaba mi madre, que a don Vicente le fueron los que llamaba yo los buitres, los que despreciaban a la familia del Rojo, al que habían matado, que no contentos con haberle matado, pues luego les despreciaban, y fueron a decirle quiénes eran, y este hombre, que era una buena persona, les dijo que él no veía leprosos ni marginados por ninguna parte, que para él la familia de mi tía y de mi abuelo eran tan dignos como otros. Entonces, este testimonio que les digo fue de una de las primas mayores mías, que me comentó que, cogiendo el dinero de pues lo poco que habría en un cepillo de la iglesia, este sacerdote compró una botella de champán y se presentó en la casa de mi tía Mercedes para ofrecerle la ayuda en todo aquello que necesitara. Y era él el que subía muchos años en Todos los Santos, que se va a cumplir dentro de poco, el 1 de noviembre, con mi tía a la cima, y allí rezaban a su modo, porque mi tía tampoco rezaría ante su padre muerto, y allí rezaban los dos entre las ovejas. Entonces, bueno, para mí era importante sacar aspectos también de la religión cuando no se concibe desde ese espíritu evangelio que debiera, ¿no? Si les parece a ustedes, les he dado unas pinceladas del libro, no quiero desentrañarlo todo para que ustedes lo encuentren. Y hay una cosa también importante que creo que les he dicho al principio, que lo que pretendía con este libro, que es llegar al corazón, y creo que lo estoy consiguiendo, porque la gente que me dice que lo ha leído, me dice que está conmovida, que le ha llegado, que está... Bueno, hoy había una señora que está aquí presente que sin leer el libro, la entrevista, que le había conmovido profundamente. Entonces, eso es lo que espero, que les conmueva, que les ayude, como a mí me ha ayudado como lectora durante toda mi vida. La lectura, la literatura, el arte, la creación es algo muy grande que nos ayuda, y que nos ayuda sobre todo a no olvidar y a ser humanos con el otro, y a estar con todas las víctimas, porque cuando se mata por disidencia o por pensar diferente, como muchos años hemos estado aquí con la violencia de ETA, pues no podemos mirar para otro lado. Es imposible, porque si lo que pedimos para nuestros seres queridos es que no hubieran sido asesinados porque alguien hubiera movido una mano, hubiera ayudado, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y bueno, pues me abro a las preguntas de todos ustedes, si quieren hacer alguna pregunta sobre la gestación del libro, sobre la memoria, sobre todo lo que ustedes... Sí. Sí, me pregunta sí, el nombre de Tos de Perro, que me pregunta mucha gente por qué es, que me parece muy sonoro y me gustó. No fue el primero, pero luego estuve pensando y lo fue el definitivo. Yo de pequeña tenía una tos bronquítica que le llamaban como tos de perro. Y cuando iba con mi madre por la calle, pues siempre todos tenemos una tía un poco así, que es un poquito más árida que las demás. Y entonces siempre le decía a mi pobre madre, que se llevaba disgusto: vaya tos de perro que tiene esta niña, ¿eh? Entonces dije, bueno, pues voy a titular este perro, si son memorias de esta niña, Tos de Perro. Por ahí va la justificación del título, Tos de Perro, que igual ahora todavía se utiliza, pero en aquellos años se utilizaba más. Yo creo que ese título define... perdón. Yo creo que el título define muy bien la obra, ¿no? Porque es un título que en principio puede resultar un poco duro, sí, ¿no? Pero que a la vez es algo infantil también, sí, que recoge una parte de la infancia, ¿no? Como tú bien has dicho, porque yo también recuerdo lo de la tos de perro.
Por lo tanto, es un término que igual de entrada puede resultar un poco brusco, pero que a la vez refleja un poco esa ternura de la infancia también, porque es un término que, bueno, que se perdió, que creo yo que no se usa hoy en día, pero que sí nos ha tocado conocerlo. Sí, sí. Y además de ese término de tos de perro, la historia, que no se la voy a leer a ustedes porque si no desentraño todo el libro, en esa historia que se titula Tos de perro, que hay una historia dentro que se titula Tos de perro, es un homenaje también a mi madre, que era, con todo lo que había pasado, que fue una vida durísima, tenía un humor impresionante, una alegría. Entonces, en esa misma historia contrarresta la tristeza o el disgusto de una niña que al escuchar eso, que como que le marginan, como tú estás un poco leprosa, con una salida espectacular de mi madre, como eran casi todas las suyas, ¿no? La alegría, el humor, que te quitaba totalmente la tristeza. Y bueno, también casi todo el libro son homenaje a la alegría, a esta familia mía que ha sufrido tanto, y cuando veo sus problemas, bueno, digo en uno de las historias, me parecen, vamos, los problemas míos me parecen como pulgas, vamos, con toda la vida que llevaron y cómo se sobrepusieron a todo ello, ¿no? Y transmitiendo además alegría, nunca rencor, sí memoria y humanidad impresionante, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por proporcionarnos otra de tus joyitas, Julia. Gracias, Coro, gracias. Y yo a mí me ha sorprendido muchísimo que unos hechos tan duros, tan crueles, se pongan en boca de una niña de 5 años. Y me gustaría que nos contaras un poco ese proceso, sobre todo desde el punto de vista de que, claro, una niña lo ve todo, pero no es capaz de explicarlo con palabras todo. ¿Cómo ha sido ese juego? Sí, porque date cuenta que lo que está transcrito aquí en el libro no es lo que literalmente esa niña de 5 años vivió, sino que de alguna manera a la hora de escribir me pongo en el papel de esa niña y de las cosas que como yo digo, no solamente queda lo que se dice, sino también lo que no se dice, de silencios, de cosas escuchadas, y que luego traducidas por la cabeza de esa niña quedan en un pozo durante, pues ahora tengo 68 años, y quedaron en ese pozo del corazón y de la cabeza, y luego la experiencia, las lecturas, va transformando todo ese pozo en creación. Y lo crea con metáforas a través de una mirada infantil. Pero todo eso es real, solamente que a través de la imaginación. No sé si te he explicado, Coro. O sea, no podría ser un acta notarial, y esto fue así, no concretamente así, pero lo que quedó, el pozo que quedó en esa niña que vivió todo eso, sí fue así, sí fue sentido así. No, yo encantada de hablar con vosotros. Pero me parece extraordinario esa especie de vuelta, es decir, tú tienes aquí tienes en tu corazón un material, en ese momento no eres capaz de ponerle palabras, no, está crudo, porque no puede ser, y ahora haces lo contrario, es decir, a través de la literatura y del hecho y del acto literario consigues poner palabras de niña a una narración que la has recuperado ahora, de adulta. Fantástico. Sí. Y además, Coro, llegar al corazón del otro. Porque es que no me cuesta nada como lectora, o sea, quiero decir, no me cuesta nada no llegar al corazón, sino ponerme en lo que esperas de un libro. En lo que esperas de un libro es que te atrape, que te conmueva. Y hasta ahora me dicen que sí, y para mí es muy satisfactorio, porque eso significará que es caja de resonancia de todo un tiempo que no se tiene que volver a repetir. Y entonces, bueno, pues es a través de la ternura, del cariño, de la poesía, de mucha magia y mucha imaginación. Para mí la imaginación es importantísima, y la poesía también, pero la poesía no solamente escrita, sino la poesía con que vemos el mundo, la actitud poética. Entonces, bueno, me ha costado, porque son 4 años, claro, tuve que cambiar, como ya les he dicho, de registro, pero al fin lo he logrado. Y se dan hechos mágicos, además. Bueno, yo me acuerdo que Julio Cortázar decía que, bueno, que cuando empezaron a darse hechos mágicos en su vida,
pues empezó un poquito a decir, ¿pero qué pasa aquí? Pero cuando se empezaron a repetir, dijo, pues muy bien, vale, eran hechos mágicos positivos. Entonces también otro que no les he contado a ustedes y que es muy bonito, es que en una de esas veces que fuimos, primero hubo un homenaje a las víctimas en la Sierra de Urbasa y luego la exhumación, y en uno de esos viajes que estaba una prima mía, la mayor, teníamos un bosque, a 200 metros de la cima había un bosque. Y no sabes, Julia, ese bosque, ¿quién lo plantó? Y digo, pues no, lo plantó el abuelo. ¿Cómo? Lo plantó el abuelo. Sí, con unos compañeros empezó, claro, ahora es un bosque grande, pero eran arbolitos pequeñitos. Y bueno, a mí me pasó cuando tendría 18 años o así, un hecho mágico, que es lo que les decía a ustedes. Estaba con mi familia, estaba allí, en la Sierra de Urbasa, y me introduje la curiosidad siempre me ha guiado, y me introduje en el bosque, y oí como una voz que me decía, eso lo cuento en el libro también, no sabes nada de nosotros. Era como un reproche cariñoso, pero un reproche. No sabes nada de nosotros, los árboles, y si no existiéramos, no podríais vivir. Nosotros filtramos el aire. Y me quedé tan impresionada por aquello, que era verdad, que era una analfabeta total de aquello que era la vida, que bueno, empecé una alfabetización en árboles, y al cabo de los años le encontré a Ricardo, mi marido, que es un grandísimo jardinero, y aquello me dio ya un impulso enorme en alfabetización. Pero ese hecho mágico del bosque, que además se da la circunstancia que está muy, muy cercano a donde le mataron, que de alguna manera su muerte también alimentó esos árboles, ¿no? Bueno, es como un ciclo. Y otro hecho mágico, que estos días estaba yo poniendo orden en casa y apareció. Me impresionó porque además no la veía hace mucho tiempo, la letra de mi tía, la que cuidaba, la tía que cuidaba el fuego, mi tía Mercedes, una postal dirigida a mí pues en algún cumpleaños. Me pareció otro hecho hermosísimo. Y en torno a este libro se están dando unos hechos mágicos muy bonitos, ¿no? Que son como, que me dicen, Julia, gracias por este camino que nos has dado voz. Y bueno, es muy hermoso todo lo que está ocurriendo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguno? No sé si he sido capaz de expresaros lo que he intentado al menos con la escritura. Y pues sí, Javier. Yo creo que nos ha sorprendido a todos el título, Tos de perro. Sí. Y claro, es estupendo coger el libro y poner ya las primeras páginas y resulta que tos de perro era una expresión de una de tus tías que le decía a tu madre cuando tú tenías unas enormes dificultades para comer, porque no querías comer y estabas muy delgada. O sea, tos de perro procede de allí. Sí. Y yo creo que es una aclaración que me ha hecho gracia. Sí, sí, además van a encontrar mucho humor en el libro, mucha alegría. El libro tengo deseo de leerlo rápidamente, aunque ya he leído una serie de cosas a una enorme velocidad, y entonces lo sorprendente es que parece en principio unos relatos cortos y ligeros y un poco suspendidos en el aire, pero resulta que tienen un sedimento terrible de muerte y del enorme conflicto que se vivió y que vivimos y que de alguna manera seguimos viviendo. Sí, espero que te guste su lectura, Javier. No te digo más. Gracias. Aplausos. Sí. Pues encantada de que me hayan acompañado en este día que para mí es muy, muy importante. Y bueno, pues que el año que viene les convocaré otra vez porque se va a editar el poemario un poemario con este mismo espíritu. Entonces, bueno, estoy muy, muy contenta de cómo han salido los dos libros. Pues nada, ahora si quieren acabamos el acto y el que quiera comprar el libro, que lo compre y bueno, que gracias por haber venido a todos.